todos, este es mi diario de cuarentena aquí en Francia y hemos sobrevivido al día número 43. El día de hoy se han registrado 129.853 casos de COVID-19 en el territorio francés desde el inicio de la contingencia. Por otro lado, el número de muertes se eleva a 23.660 personas. La buena noticia es que por el 20º día consecutivo se sigue registrando un saldo negativo en el área de reanimación. Esto quiere decir que el día de hoy 221 camas se han liberado en el área de reanimación. Y no solamente eso, sino también el número de personas ingresadas al hospital está disminuyendo. El día de hoy el primer ministro Édouard Philippe dio a conocer el plan de salida de cuarentena a la Cámara de Diputados. Este plan fue aprobado por la mayoría y bueno, les voy a explicar un poco cuáles son los puntos que tocó y que vamos a tener que seguir a partir del 11 de mayo. Una de las cosas importantes que dijo antes de empezar su discurso fue que la salida del confinamiento será más exigente de lo que se había pensado y que todavía no es seguro que la fecha del 11 de mayo se mantenga, ya que debemos de cumplir con ciertos requisitos que el Consejo Científico había dado al gobierno, y uno de ellos es el hecho de bajar la presión hospitalaria, y una de esas cosas se mide por medio del número de personas internadas en el área de reanimación. Y bueno, esto ya se los había dicho, que normalmente debíamos de tener la mitad o un poco menos de la mitad para poder salir de la contingencia, y esto es debido a que como se espera una segunda ola, el hospital no debe de estar saturado. La capacidad máxima normal del área de reanimación aquí en Francia son de 5.000 camas, y el día de hoy esta capacidad está a 4.387. Entonces, tal vez sí lleguemos a la cifra que nos están pidiendo, 2.500, 3.000 camas, para poder salir de esta cuarentena de manera progresiva y poco a poco. Otra de las cosas que se dijo es que, bueno, habrá cubrebocas para todos a partir del 11 de mayo, ya que los cubrebocas van a ser obligatorios en los transportes públicos. Se va a utilizar la sana distancia dentro de los transportes públicos, del metro, de los camiones. Y esto va a ser un poco complicado, ya que se dice que se van a bloquear una silla sí y una no, para respetar esta sana distancia. Sin embargo, bueno, el tráfico y la capacidad total del metro, por ejemplo, del metro parisino, va a estar al 70% de lo normal. Entonces, bueno, mucha gente se pregunta cómo vamos a lograr respetar esta sana distancia con menos trenes. Por otro lado, también el primer ministro pidió a las empresas que tengan la posibilidad, que sigan con el dispositivo de el home office, de trabajo en casa, para que así, bueno, no tengamos esta saturación de los transportes públicos, y esto por mínimo 3 semanas más. También nos dijo que los desplazamientos no van a ser posibles entre estados, y se va a controlar, vamos a poder movernos a un máximo de 100 kilómetros, y sobre todo que vamos a tener que justificar el por qué estamos desplazándonos. Los únicos dos motivos válidos serán pues un imperativo familiar o por trabajo. La famosa carta de atestación de salida, esta carta ya no la vamos a tener que utilizar, ya no la vamos a tener que generar cada vez que salgamos, a excepción de estos dos casos de urgencia familiar y trabajo, ¿no? Otra de las cosas que nos dijo es que sí, se van a hacer 700,000 pruebas de COVID-19. La finalidad es encontrar a la gente que está contagiada, aislarlos, pero no solamente a ellos, sino también aislar a su entorno, y durante 14 días, con la finalidad de que no contagien a nadie más. Por otro lado, también la tan esperada noticia era el cómo vamos a regresar a clases,
Y bueno, esto también dijo que antes de esto explicó que no todos los estados iban a salir al mismo tiempo. Se iba a catalogar los estados de alto riesgo en los que hubieron muchos casos y se les va a dar un color, el rojo. Y los estados que, bueno, han tenido pocos casos, los verdes son ellos los que van a empezar a salir progresivamente de la contingencia. Los rojos vamos a estar un poquito más en cuarentena. Entonces, ¿la escuela cómo se va a hacer? Este regreso a clases se va a hacer durante 3 semanas. La primera semana, el 11 de mayo, se espera que regresen a clases los chicos de nivel kinder, primaria y las guarderías, pero únicamente de manera voluntaria. Si ustedes no quieren que su hijo regrese a clases, no tiene por qué ir, ya que también el número de alumnos por clase se ha reducido a 15 alumnos. Las maestras son las únicas que van a tener que utilizar de manera obligatoria su cubrebocas, ya que con los niños chiquitos es más complicado que puedan, pues, ponerse el cubrebocas durante todo el día y que puedan respetar la sana distancia, en fin. Ha causado mucha polémica porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar, quién va a decidir qué niño viene, qué niño va, qué niño se queda en casa, en fin. El 18 de mayo se van a regresar los primeros 2 niveles de secundaria, los primeros 2 años de secundaria. Aquí en Francia la primaria es de 5 años y la secundaria de 4. Al final llegamos todos al mismo tiempo a la prepa como en México. Entonces estos primeros 2 años entran al colegio, a la secundaria, y para ellos sí va a ser obligatorio el uso del cubrebocas. Después, en la tercera semana, el 25 de mayo, van a regresar a clases los últimos 2 niveles de secundaria con las mismas condiciones, máximo de 15 alumnos y el uso del cubrebocas. El nivel preparatoria todavía no se anuncia, se va a anunciar a finales de mayo si regresan el 2 de junio o no. El nivel superior ya se había dicho que no iban a regresar hasta septiembre, al siguiente año escolar. También se dijo y se habló bastante de lo que es los restaurantes, los bares, los cines, todos estos, el medio cultural, los teatros, los museos, y no se va a dar ninguna noticia hasta finales de junio, y la idea es que los restaurantes y los bares puedan abrir a partir del 2 de junio. Entonces, finales de mayo, perdón, es la noticia, y el 2 de junio es cuando normalmente, si es positivo, bueno, van a poder empezar a abrir, obviamente con ciertas medidas de seguridad, disminuyendo la capacidad, etcétera, etcétera. También las playas van a estar cerradas hasta nuevo aviso, y bueno, digamos que es la primera fase, la segunda ya la veremos finales de mayo para junio. Todavía no nos ha dicho cómo se va a organizar el regreso, las vacaciones de verano. También se está dando un máximo de reuniones de 10 personas, máximo de 10 personas. Y los eventos que impliquen más de 5,000 personas, dijo que no se van a poder hacer hasta septiembre. También en cuestión de deportes, no va a haber ningún tipo de juego. Estaban hablando mucho de la liga de fútbol soccer, y no van a poder regresar, y no se va a organizar ningún evento deportivo hasta nuevo aviso. Por otro lado, también antes de empezar la reflexión, quiero aclarar un poco algo que dije ayer, del hecho de que tenía miedo de que salgamos de esta contingencia, de esta pandemia, sin haber aprendido algo. Y se malinterpretó un poco porque se pensó que yo lo decía más por el hecho de, bueno, a nivel intelectual, que vamos a estudiar, que vamos a hacer, que vamos a cambiar. No, sí, también, eso ya es otra cosa, ya es a nivel personal. Sin embargo, mi reflexión iba más en el punto de vista de una autocrítica. ¿Cómo soy como persona? ¿Cómo puedo mejorarme? El pensar que realmente esta pandemia es consecuencia de mis actos, de los actos de la manera en la que vivimos, ¿no? En el impacto que creamos con nuestra forma de vida en el planeta. Y más bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambios debemos de hacer después de esta pandemia para intentar tener una relación más armoniosa y menos nociva para este planeta? Yo sé perfectamente que hay mucha gente que no está viviendo de la misma manera que yo puedo estarla viviendo, que algunos de ustedes lo están haciendo en sus casas
de manera más tranquila, sin tener esa presión del dinero, de esto y el otro. Yo sé que hay mucha gente que está viviendo situaciones complicadas y en ningún momento estoy diciendo que esté mal que ellos no hagan este tipo de reflexiones, porque tienen otras cosas más importantes en las cuales pensar que filosofear cómo vamos a salir mejores de esta cuarentena. Para ellos lo principal es cómo voy a sobrevivir a esta cuarentena. Entonces, en ningún momento era una crítica hacia esas personas que lamentablemente están viviendo esta cuarentena bastante mal. Al contrario, era más bien para los que sí podemos tener este momento y este tiempo de reflexión, tengámoslo y seamos más humanos, ¿no? Ayudemos a esas personas, seamos más solidarios, seamos más tolerantes y mejorémonos lo más que se pueda. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar de un tema. Un amigo me contó que lamentablemente una persona conocida falleció por el hecho, no por el COVID-19, sino por el hecho de haber limpiado en exceso su casa con cloro. Entonces me pareció importante el poderles explicar por qué no debemos de abusar del cloro. De hecho, ni siquiera lo necesitamos para limpiar nuestra casa. Ya les expliqué en algunos videos el impacto positivo y la reacción que se genera con agua y con jabón y para poder luchar contra este virus. Entonces es más que eficaz limpiar nuestras casas con agua y con jabón y punto. Y limpiar también las cosas que entran a nuestra casa, desinfectarlos con una solución de agua y jabón líquido, y con eso es más que suficiente. Sin embargo, es importante que les quede claro por qué el cloro es muy peligroso. El cloro es tóxico. Y cuando lo utilizamos genera gases que entran a nuestro sistema respiratorio y causan problemas respiratorios, causan también que nuestro sistema inmunológico se debilite, que ahorita en el COVID-19, con el COVID-19 lo que necesitamos es que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte que nunca y lo estamos debilitando con el uso excesivo del cloro. Hay algo importante también, porque he visto mucho en redes que la gente está empezando a veces pensamos que combinando diferentes cosas podemos crear un desinfectante más poderoso y al contrario, le estamos jugando a los químicos sin saber el impacto que puede tener en nuestra salud. Entonces quiero que decirles las tres cosas que nunca deben de mezclar en sus casas. La primera es cloro con vinagre. ¿Por qué? Porque el cloro con vinagre genera un gas que es extremadamente nocivo, que causa quemaduras a nivel respiratorio y que puede crear realmente daños en los ojos y daños irreversibles. La segunda mezcla que no deben de hacer es la mezcla entre el cloro y el alcohol en gel. ¿Esto qué va a causar? Esto va a causar cloroformo, y el cloroformo es una sustancia altamente dañina también. Y la tercera combinación que no deben de hacer es el cloro y el agua oxigenada, porque esto genera una sustancia corrosiva. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado en cómo utilizan el cloro y mejor no se preocupen, utilicen el jabón Roma o el jabón Sote. Hay jabones que pueden ser más eficaces contra este virus y no nos están lastimando, no nos van a dañar nuestro sistema inmunológico ni nos van a dañar nuestra salud y no vamos a morir por exceso de limpieza con el cloro. Entonces tengamos mucho cuidado, recordemos que el miedo nos hace hacer cosas que no debemos sin pensar, entonces tenemos que ganarle al miedo. Esto es uno de los retos más importantes en esta epidemia, actuar de manera consciente, buscar la información, verificar esta información y no hacer cosas porque pensamos que va a ser bien. Y en este caso, dejemos de utilizar en exceso el cloro. Bueno, espero que les haya gustado, cuídense mucho, nos vemos mañana, chao.